Hoy estamos ante una saga bastante particular, una que adoptó un destino similar al de Transformers, o bueno, quizá viceversa, donde las variaciones o cambios abruptos en la trama con cada nueva entrega han hecho que muchas veces no se entienda cuál es el orden, o si todas las películas son necesarias o parte del mismo canon. Y por petición de un usuario revisionaremos sus 6 entregas y ver qué tan buena o qué tan mala es esta franquicia, así como definir cuál es su mejor y peor entrega, y sin más que decir, comencemos. Terminator, la primera película, a día de hoy puede parecer simple y hasta aburrida, pero en retrospectiva fue un filme no solo innovador, sino que juntaba todo lo bueno que había dado la ciencia ficción hasta esa época, combinando la estética Art Noir o de cine negro de los 50, el cyberpunk de Blade Runner, la acción y visceralidad del horror de aquella época o sagas como Mad Max, y el terror basado en la persecución que había pautado Alien, haciéndolo así una película realmente llamativa en su época, siendo además una premisa de viajes en el tiempo en un mundo donde las máquinas se rebelan contra la humanidad, bastante genial si se ponen en contexto. Además, el filme es la definición de pragmatismo, tiene la información conforme sean los eventos, de forma orgánica y va al grano, es decir, una computadora desarrolla una inteligencia superior, al punto de notar su propia existencia y comienza a apoderarse de las redes para someter a los humanos, y el único hombre que ha logrado combatirlo es John Connor. Así que la computadora envía un robot asesino a matar a la madre de John Connor en el pasado para que éste nunca nazca. Punto. Y de ahí en más tendremos una persecución de Terminator contra Sarah aderezada con una de las actuaciones más emblemáticas, a la par de sencillas, de la historia del cine, como lo fue la de Schwarzenegger, claro. Pero bueno, no todo es azúcar aunque lo parezca, porque no podemos obviar que personajes como Kyle o la misma Sarah no son muy interesantes o carismáticos, que sus químicas son algo aburridas, haciendo de su romance también bastante olvidable y sin sustancia. Y de hecho, este romance solo existe para crear la paradoja de la existencia de John Connor, sumado a escenas como la del bar, la persecución en la autopista o la estación de policías, donde Sarah y Kyle llegan a salvarse de ser asesinados por Terminator de forma milagrosa. Y bueno, por muy emblemática que sea la actuación de Schwarzenegger, y Terminator como tal, no deja de ser un villano plano, cool y memorable sin duda alguna, pero nada del otro mundo. Tampoco quiero sonar como un Grinch, es un filme que fue innovador en su época, algo que no es menor ni mucho menos, y que a día de hoy sigue siendo divertido si me lo preguntan a mí y con mucho estilo, pero no me parece una obra maestra. Una gran película, pero solo merece un 7 de 10. Terminator 2, el día del juicio final, lleva todo al siguiente nivel. Recicló la fórmula de la primera y la elevó a un escalón en narrativa y personajes. Esta vez Terminator actúa como protector, Sarah Connor ante su paranoia termina en un psiquiatra y esto a su vez hace de John Connor un adolescente conflictivo y desviado. De ahí, las químicas del personaje comienzan a tener mucha fuerza, a la par de esta vez presentar una trama más elaborada sobre evitar el desarrollo de un programa que será clave en la destrucción de la humanidad, haciendo de esta película no solo una persecución, sino una historia de espionaje y acción, donde además se aprovecharía para ahondar en la importancia de la figura paterna e incluso poniendo sobre la mesa qué tan mala es la tecnología, tomando en cuenta que esta puede hacer cualquier labor u ocupar cualquier puesto sin cansarse nunca ni herir los sentimientos de nadie. Todo esto mediante las químicas entre Sarah, John y Terminator, que saben ser memorables, hay que aceptarlo. También tendríamos una clara mejora en la acción, desde las coreografías, la dirección, juegos de cámara, además claro, de una clara mejoría en el CGI de aquella época y un aumento en la brutalidad de las peleas, donde se usaría hasta el último recurso dentro de la película para eliminar al robot de metal líquido. Y en general no hay mucho que decir, es una clara mejora en todo sentido, personajes mejor caracterizados, una trama más dinámica e interesante, presenta más temas sustanciosos y mejora con creces el espectáculo. Obvio, no es un filme demasiado elaborado o demasiado complejo. Tampoco podemos obviar que Terminator, aunque más memorable, sigue siendo un robot sin mucho carisma, que John Connor, aunque simpático, no sale el arquetipo de adolescente rebelde, y que el villano, al igual que en todas las películas de Terminator, es una máquina sin emociones, motivaciones, ideas, carisma y en general vacío. Y aunque muy buena en su propuesta y ejecución, tampoco podemos elevarla de más. Y siendo muy buena, no merece más de un 7.5 de 10 para mí. Y llegaríamos a la tercera entrega, la rebelión de las máquinas, la cual fue un bodrio de plano.
O bueno, se siente como más de lo mismo. No agregó nada nuevo a la saga. Para ser realizada 12 años después de la segunda entrega, el espectáculo no tiene nada de especial. A niveles directivos se nota un claro retroceso, mucho más planas, secuencias de acción genéricas, una estética apagada y que resulta hasta de película bajo presupuesto y sin ninguna esencia de por medio en su montaje o etalonaje. Es obvio que James Cameron no estuvo detrás de esta entrega, y sustancialmente lo mismo, reciclan el concepto de la segunda, solo que esta vez no se va a borrar un programa cibernético sino a prevenir un lanzamiento de misiles que iniciara la guerra como tal. Pero todo es igual, robot malvado del futuro plano y aburrido con la variante que ahora es mujer. Wow, no te esfuerces tanto. Y Terminator llega a patear traseros como siempre. Pero a diferencia del anterior, esta es una persecución como tal, porque el film invierte demasiado tiempo en convencer a Kate de que lo que pasará en el futuro es verdad. Además que el nuevo robot malvado está demasiado roto en cuanto a su poder y su fuerza, tanto que Terminator no es rival para él, haciendo del filme una constante persecución por sobrevivir y volver a huir y volver a huir. A todo esto subémosle un cast menos emblemático y con peor química. Terminator es menos carismático que el anterior y mira que tampoco es que fuera la gran cosa. John Connor decrece a pesar de todo. El John Connor que había salvado al mundo enfrentando a la muerte, que se había reivindicado con su madre y estaba consciente de lo que iba a pasar, de repente se convierte en un cobarde, dócil, nada propositivo y hasta seco personaje. Si antes reprochaba que se apoyaba un poco en el estereotipo del adolescente rebelde, acá de plano no tiene personalidad. Kate es un estorbo. No es participativa, simpática, ni te plantea dilemas o expone filosofías como si lo hizo Sarah en su momento. Simplemente existe, es la esposa de John, punto. Sumémosle que esta película sí que abusa de cosas como salvadas de último momento, escenas donde el DX pudo matar a John y Kate sin problemas, pero se tarda de más o justo Terminator llega para salvarlos a tiempo. Y con esto llegaríamos al punto más criticable del filme, y es su carrera contra el tiempo para evitar el lanzamiento de los misiles. Porque cuando deciden evitarlo ya era tarde, faltaban tan solo 3 horas. Pero claro, si Terminator viajó en el tiempo, ¿por qué no viajó una semana antes del suceso? O más antes incluso. ¿Qué necesidad había de enviarlo o viajar un día antes del juicio final? Es un plot que solo está para complicar la trama y que hay una suerte de drama. Y el final, si bien es un buen cliffhanger, no vamos a negarlo, no compensa una película bastante desinspirada, nada entretenida y plana o mediocre en todo aspecto cinematográfico. Así que solo merece un 2 de 10. Terminator 4, La Salvación, fue polarizante. Por un lado, vuelve a ser divertida con acción dinámica, una dirección más decente, su diseño de talonaje ya no parece de película barata, esta vez la trama es algo más interesante ya que tenemos 2 protagonistas, uno es John Connor que busca rescatar a su padre y otro es Marcus que debe enfrentar el hecho de que es una máquina ahora, o bueno, un androide. Haciendo de la historia prometedora cuanto menos, o bueno, en papel, pero justo como el anterior, los personajes vuelven a ser el punto más débil y justo donde la película termina arruinándose. Para empezar, la reescritura de John Connor para este punto se ha salido de control. En serio, ¿cómo es que el bromista e irresponsable a lo Bart Simpson de la segunda entrega pasa a ser un dócil, seco y cobarde sujeto a la tercera para que de repente en esta cuarta entrega se vuelva un badass líder militar respetado por todos? No tiene sentido, no se ve gradual, es literalmente cambiar el personaje en cada película. Y Marcus, aunque plantea el típico debate de qué hace humano un humano, que en lo personal le parece un tema muy interesante, no lo explora, nunca enfrenta su pasado, no se cuestiona demasiado qué le pasó, no reflexiona nada alrededor de su esencia y cuando recuerda todo y sabe la verdad, tampoco llega a darse una reflexión potente o muy elaborada. Y bueno, los demás personajes son complementarios, el filme se centra netamente en John y Marcus, así que no hay mayor pérdida, porque es que incluso Kyle, que se supone relevante, es relegado rápidamente y no tiene casi tiempo en pantalla. Adentrándonos en la solidez de los eventos y su narrativa como tal, está claro que no se entiende muy bien cómo funciona la inteligencia de Skynet, o el por qué no mataron a Kyle específicamente desde un principio. ¿Qué sentido tenía encerrarlo como un prisionero y darle la oportunidad de que escapara? Sobre todo cuando al inicio de la película se establece que él es el objetivo principal incluso por encima de John Connor. Es decir, si Skynet fuera algo más inteligente, tuviera sentido común o hubiera actuado con coherencia, Kyle hubiera muerto tan pronto lo secuestraron, John seguramente habría desaparecido y los héroes estuvieran acabados. Fin de la película. También cuestionar medianamente el cambio en la esencia de la saga. Entiendo que es un cambio que se anticipa en la primera película, donde en el futuro es una guerra constante, pero el hecho es que para este punto, el nombre de Terminator o el concepto de Terminator es irrelevante y sin ningún peso. Aparece como villano en los últimos 20 minutos de la película para no aportar nada.
porque todo lo demás es la humanidad contra las máquinas. Y si algo esperaba yo, sobre todo de esta película, justamente donde estalla la guerra, era resaltar y construir a John Connor como personaje. Pero al final del día, no es el tipo estratégico que pensábamos, simplemente es el hijo de la loca que predijo todo, pero como mesías o líder no destaca. No tiene una construcción muy sólida y se caracteriza muy bien, haciendo su personaje todavía más forzado e incluso un Gary Stu. Y en resumen es una película levemente mejor que la anterior, en parte por su buena acción, pero sigue siendo una mala película después de todo. 4 de 10. Terminator 5, Genesis. Uno con ideas interesantes, un buen planteamiento, la acción está cool, pero vuelve a arrastrar su problema de los personajes planos con químicas incipientes. Esta vez nos encontramos en el punto donde comienza la primera película, es decir, cuando Kyle viaja en el tiempo para salvar a Sarah. Pero en el momento preciso donde Kyle viajará, John Connor es asesinado por un robot, lo que por alguna razón altera el pasado y ahora la amenaza ha cambiado. Ya no es Skynet, ahora es un programa llamado Genesis, un sistema operativo creado en el 2017. Así como que Sarah y Terminator por alguna razón se conocieron en el pasado desde que era niña y la cuida como un padre. Ahora Sarah y Kyle deben viajar en el tiempo para evitar que Genesis surja. Algo así como usar la esencia de la primera película con la trama en la segunda y todo lo agregado para este punto en el universo de Terminator, como los robots super avanzados, haciendo el concepto, aunque enredoso y en cierta medida reescribir todo, igualmente llamativo y medianamente interesante. Pero todo esto se va al suelo cuando ves la ejecución. Para empezar, el ritmo es infructuoso. Dedican alrededor de 20 minutos o incluso más al futuro antes del envío de Kyle, solo para que no pasara nada y sin información de peso. No sabemos nada nuevo de Kyle, no sabemos nada nuevo de John Connor, que debe ser el personaje más feroz de la franquicia para este punto. No sabemos mucha información referente a lo que pasa en ese futuro o que hay de nuevo. Por lo que el filme pudo perfectamente haber empezado desde el envío de Kyle y ahorrarse todo ese tiempo y nada hubiera cambiado. Luego hay un punto que me gusta como idea, pero no en ejecución, que es el que se le diera tiempo a la interacción entre Sarah y Kyle, algo que me parece muy clave si pretendían construir un romance esta vez. Pero pasa que estos personajes no son interesantes. Sarah ya no es la mujer desconfiada con conflictos y explosiva de antes, ahora es una casual que no se toma nada en serio y está más preocupada por su romance con Kyle que por el fin del mundo. Kyle, bueno, nunca fue interesante y cuando parecía que acá veríamos algo más de él, se resume en tu típico caballero blanco de buenos modales y valiente, no hay mucho más. Es que incluso cuando le revelan su rol en la historia como padre de John Connor, no parece impactarle y lo supera rápidamente. Y es justamente por estos personajes aburridos que Terminator es menos memorable. Él fue emblemático por convivir con personajes llenos de defectos y conflictos como la segunda película. En esta entrega llega a parecer incluso un chiste, y hasta se le busca dar sentimientos en un intento desesperado de darle un giro a la película. Para resumir, esto hace de la mitad del filme tiempo muerto, porque se enfoca mucho en sus personajes, pero estos personajes son bastante aburridos y no cambian ni mejoran las dinámicas de estos, o bueno, las que ya teníamos. Posterior a esto, tendríamos una hora de acción respecto a la destrucción de Genesis y caeríamos en el mismo hueco argumental de siempre. Si sabían que el fin del mundo era el día X de octubre, ¿por qué no viajan días antes o semanas antes? ¿Qué necesidad hay de viajar faltando 24 horas para el fin del mundo? En la primera película esto no importa porque es una persecución. En la segunda, el plan o decisión de destruir Skynet surge durante el trayecto. En cambio, tanto en la tercera como en esta, es el plan principal. ¿Por qué complicarse tanto cuando tienen el tiempo a su favor? Todo esto hace de gran parte del drama de los problemas evitables y controlables, lo que reduce bastante verosimilitud a la película. Pero bueno, tiene buena acción y una premisa algo interesante supongo, pero no deja de ser bastante cuestionable. Un 3 de 10. Y llegaríamos finalmente a Terminator Destino Oculto. Para comenzar, ¿vieron a Mackenzie Davis? Buena estatura, hey. Es una película que reconstruye la cronología, ya que este filme es la continuación del segundo, olvidando lo ocurrido en las últimas 3 que hemos revisionado. Y si bien en lo personal siento que esta película fue botar toda la basura para construir un nuevo universo con actores más jóvenes, es una película repleta de estilo, buena acción, no te aburre en lo más mínimo ante la cantidad de eventos que pasan. Y si bien recicla el concepto de la primera película, le agrega varias cosas, como un nuevo salvador, una nueva profecía, el concepto de Terminator comprendiendo a los humanos después de no tener nada que hacer tras completar su misión, algo muy interesante. Una Sarah Connor buscando redención por la muerte de su hijo. Fuera de ello, bueno,
Grace es Kyle 2.0 y Daniela es literalmente la chica empoderada mainstream de turno, que ojo, no tiene nada de malo esa idea, el problema es que ese movimiento de empoderamiento tiende a limitar a los personajes, no es como por ejemplo Furiosa, que te muestran su debilidad en un mundo hostil y como este mundo la obliga a maximizar su fuerza y virtudes y la convierten en una mujer cero femenina. No, acá Daniela pasa de ser la mujer de carácter fuerte típica a una heroína que inspira a otros en cuestión de nada. Es decir, se le dificulta disparar, Sarah le recuerda que Rod mató a su familia y voilà, se convierte en una francotirera con gran puntería. Grace le dice que ella es importante en el futuro y de repente comienza a dar discursos motivacionales increíbles. Grace muere y de repente saca fuerzas y agilidad para enfrentar al robot que la iba a matar. Que sí, estaba semi-destruido, pero no dejan de ser eventos y escenas que solo están para convertirla en una Mary Sue sin bases o construcción y que termina siendo olvidable. Que dirán que John Connor es igual, pero bueno, depende de qué película me hables. En la cuarta sin duda alguna, yo mismo lo dije, pero en la segunda, la tercera o la quinta, literal es otro personaje totalmente diferente. A nivel narrativo, el filme es dinámico, es bastante simple, así es verdad, pero se sostiene más por el espectáculo, la acción, y solo busca hacer eso, diversión, estilo y combates bombásticos de inicio a fin, porque vuelve a ser una persecución como la primera película, pero elevando su acción a la máxima potencia, y eso es todo, que tampoco está mal, porque la película no busca hacer más que eso, y así es verdad, me gusta bastante, me gusta su acción, me gusta su espectáculo, cómo se humaniza Terminator, me gusta estar actuando como una suerte de antiheroína, pero Grace, Daniela y el villano son olvidables, así que bueno, cuanto menos es entretenida y merece un 5 de 10. Y sinceramente es una saga que si hubiera terminado su segunda parte hubiera sido suficiente y de hecho varias personas creen que es así, que Terminator 2 es el final. Pero bueno, si tomamos la franquicia en general, sus 6 películas en concreto, la nota general sería un 5 de 10. Una saga mediocre, con buenas entregas, cosas innovadoras y emblemáticas, pero también pésimas películas, otras sin mucha sustancia o que se vuelven reiterativas en cierto punto. Y por las notas podrán intuir que considero a Terminator 2, El Día del Juicio, como la mejor de la franquicia, y la tercera, El Rebelión de las Máquinas, como la peor. Pero bueno, recuerden que este no es nada más que mi análisis, mi visión de la franquicia, porque como siempre, esperaré tu opinión. ¿A ustedes qué les parece Terminator como franquicia o como saga? ¿Cuál es su película favorita de esta saga y la que menos les gustó? Si es que las vieron todas, claro. Acompáñenme en mis siguientes reseñas, que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir, por su atención, muchas gracias.